Cada año, cuando los días se acortan, el frío arrecia y las calles se van llenando de luces, nos disponemos a celebrar la Navidad, el misterio del Dios niño que nace en el pesebre de Belén. En muchos hogares, padres e hijos preparan con ilusión el portal, con Jesús, María y José, el buey y la mula, también los pastores con sus ovejas. Y no pueden faltar, allá a lo lejos, acercándose, unos personajes muy especiales. Sí, lo has adivinado. Los Reyes Magos de Oriente, con su séquito de pajes y sus regalos. Pero, ¿quiénes son estos hombres? ¿Eran de verdad reyes? ¿Eran magos? ¿Eran tres? Te invitamos a descubrir con nosotros la historia de estos nuestros primeros héroes, que guiados por la estrella, recorrieron cientos de kilómetros para adorar a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. El relato que el evangelista Mateo coloca inmediatamente a continuación de la noticia del nacimiento de Jesús dice así: Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Las Sagradas Escrituras se refieren, por lo tanto, a unos magos venidos de Oriente. Como señala Benedicto XVI, el concepto de magos tiene en las fuentes correspondientes una considerable amplitud de significado, que se extiende desde lo totalmente positivo hasta lo totalmente negativo. El primero de los 4 significados principales comprende por magos a miembros de la casta sacerdotal persa. En la cultura helenista, eran considerados como representantes de una auténtica religión. Pero se decía que sus ideas religiosas estaban al mismo tiempo fuertemente influenciadas por contenidos filosóficos, de modo que muchas veces se representaba a los filósofos griegos como discípulos suyos. Los demás significados designan a los hombres que poseen y ejercen un saber y poder sobrenatural, así como a los brujos, y por último, a los timadores y embaucadores. En los Hechos de los Apóstoles encontramos este último significado. Pablo designa a un mago llamado Barjesús como hombre rebosante de todo tipo de mentira y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Según la opinión de Benedicto XVI, para los magos del relato evangélico, rige, por lo menos en sentido amplio, el primero de los 4 significados. Aun cuando no eran justamente miembros de la casta sacerdotal persa, eran portadores de un conocimiento religioso y filosófico que había crecido y perduraba aún en ella. Y continúa el Papa alemán: pueden haber sido astrónomos, pero no a todos los que podían calcular la conjunción de los planetas y la vieron, les vino la idea de un rey de Judea que tuviese también importancia para ellos. Para que la estrella haya podido tornarse en mensaje, tiene que haber circulado una promesa o profecía. A través de Tácito y de Suetonio, sabemos que en aquel tiempo circulaban expectativas de que de Judá habría de surgir el Señor del mundo. Flavio Josefo, historiador y cronista romano del siglo I, las interpretó relacionándolas con el emperador Vespasiano. Múltiples factores pueden haber cooperado para hacer que se haya podido percibir en el lenguaje de la estrella un mensaje de esperanza. Pero todo eso solo podía poner a hombres en camino si eran hombres con inquietud interior, hombres de esperanza que buscaban expectantes la verdadera estrella de la salvación. Los hombres de los que habla Mateo no eran solamente astrólogos, eran sabios. Representaban el dinamismo interior de autotrascendencia de las religiones, que es una búsqueda de la verdad, búsqueda del Dios verdadero, y de ese modo
al mismo tiempo filosofía en el sentido originario de la palabra. Así, la sabiduría sanea también el mensaje de la ciencia. La racionalidad de este mensaje no se quedaba en el mero saber, sino que buscaba la comprensión del conjunto y conducía así a la razón hasta sus más elevadas posibilidades. Más tarde, y más allá del texto del Evangelio de San Mateo, la tradición de la Iglesia leyó la historia de los magos sobre el trasfondo del Salmo 72, donde, entre otras cosas, se indica: En su presencia se inclinen las tribus del desierto. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. También se leyó a la luz de lo expresado por el profeta Isaías en el capítulo 60 de su libro. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efa. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. De ese modo, los sabios de Oriente pasaron a ser reyes, y con ellos entraron en el pesebre los camellos y dromedarios. La promesa contenida en estos textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo occidente, Tarsis o Tartesos, la actual España. Y la tradición amplió la así anunciada universalidad de los reinos de estos soberanos y los interpretó como reyes de los continentes hasta entonces conocidos: África, Asia y Europa, dándoles a partir de este momento el número de 3. Aunque pueda parecer que este número sea arbitrario, no es descabellado pensar que como 3 fueron los regalos que estos sabios ofrecieron al niño, según el evangelista Mateo, oro, incienso y mirra, 3 fueran también los oferentes, llevando cada uno su regalo. Esto sería perfectamente razonable. Más tarde se asignó a los 3 reyes también las edades de los hombres: la juventud, la madurez y la ancianidad. Con todo lo cual se quiere representar el reconocimiento de toda la humanidad, sin distinción de raza, procedencia o edad. En cuanto a sus nombres, las fuentes tampoco son unánimes. Por un lado, la tradición nos habla de Melchor, Gaspar y Baltasar, nombres que aparecen por primera vez en el conocido mosaico de la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, Italia. Este mosaico data del siglo VI, y en él se distingue a los 3 magos ataviados al modo persa con sus nombres escritos encima. Por otro lado, el testimonio de las revelaciones particulares de místicos como la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa alemana del siglo XIX, se refiere a otros 3 nombres: Mensor, Sair y Teoqueno. Según está vidente, nuestros magos provenían de una región al oriente de Israel, en gran parte estéril y arenosa, donde se vivía en carpas y tiendas de lona. Si bien, en algunas zonas del país se alzaban montañas donde la actividad económica principal era el pastoreo y la ganadería. Ello nos ubicaría probablemente en Persia, actual Irán, aunque en otros pasajes de las revelaciones de la Beata los ubica en Arabia. Sea como fuere, tal y como señala Benedicto XVI, la idea decisiva sigue siendo que los sabios de Oriente son un comienzo. Ellos representan la puesta en marcha de la humanidad hacia Cristo. Inauguran una procesión que atraviesa la historia entera. No representan solamente a los hombres que han encontrado acceso a Cristo por el conocimiento y la ciencia. Representan la expectación interior del espíritu humano, el movimiento de las religiones y de la razón humana hacia Cristo. Según el relato de San Mateo, fue una estrella la que puso a los sabios en camino. ¿Qué estrella era esa? ¿Existió realmente? Renombrados exégetas, como por ejemplo Rudolf Pesk, opinan que esta no es una pregunta sensata.
Se trataría de un relato teológico que no debería mezclarse con astronomía. Una posición semejante habría desarrollado en la Iglesia antigua San Juan Crisóstomo. A mi parecer, es evidente que la estrella de los magos no fue una estrella ordinaria. Más aún, no fue una verdadera estrella, sino una fuerza invisible que tomó la apariencia de estrella. Lo que se prueba, ante todo, por la marcha que siguió. Efectivamente, no hay absolutamente una estrella que siga el camino que aquella siguió. No obstante, no puede dejar de plantearse la pregunta de si no se trató, a pesar de todo, de una manifestación celeste susceptible de ser captada y clasificada astronómicamente, puesto que la observación de las estrellas era una práctica habitual en la cultura y religión persa. Johannes Kepler, a principios del siglo XVII, presentó una solución que, en lo esencial, es expuesta de nuevo por los astrónomos actuales. Kepler calculó que en el paso del año 7 al año 6 a.C., que se considera hoy el año más probable de nacimiento de Jesús, tuvo lugar una conjunción de los planetas Júpiter, Saturno y Marte. Él mismo había vivido en el año 1604 una conjunción semejante, a la que se había añadido además una supernova. Él pensaba que la conjunción ocurrida el año de nacimiento de Jesús tendría que haberse relacionado también con una supernova, e intentó así explicar astronómicamente el fenómeno de la estrella de Belén. Por su parte, el astrónomo Ferrari d'Occhievo archivó la teoría de la supernova. Para explicar la estrella de Belén, bastaba, según él, la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que él creía poder datar con exactitud. En este contexto es importante el hecho de que el planeta Júpiter representaba al dios principal de Babilonia, Marduk. Así lo resume el autor. Júpiter, la estrella de la suprema divinidad babilónica, se colocó con máximo fulgor en su aparición vespertina al lado de Saturno, representante cósmico del pueblo de los judíos. Según Ferrari d'Occhievo, partiendo de este encuentro entre planetas, los astrólogos babilonios podían inferir un acontecimiento de importancia universal, el nacimiento de un rey salvador en el país de los judíos. En base a esto, Benedicto XVI afirma: La gran conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Piscis en los años 7-6 a.C. parece ser un hecho establecido. Esto pudo, ciertamente, dirigir la atención de astrónomos del espacio cultural babilonio-persa hacia el país de los judíos, hacia un rey de los judíos. Tenemos que dejar abierta la pregunta sobre la forma precisa en que estos hombres llegaron a la certeza que los hizo ponerse en marcha y que finalmente los llevó a Jerusalén y a Belén. La constelación pudo ser un impulso, una primera señal para la puesta en marcha exterior e interior. Pero esa constelación no podría haber hablado a esos hombres si estos no hubiesen sido tocados también de otra manera, si no hubiesen sido interiormente tocados por la esperanza en la estrella que habría de surgir de Jacob. Refiriéndose aquí el Papa alemán a la profecía de Balaam recogida en el libro de los Números. Después continúa Ratzinger, diciendo: El hecho de que los sabios, en su búsqueda del rey de los judíos bajo la guía de la estrella, representen el movimiento de los pueblos hacia Cristo, significa implícitamente que el cosmos habla de Cristo, aunque su lenguaje no sea descifrable por completo para el hombre. El lenguaje de la creación da muchos tipos de indicaciones. Ese lenguaje despierta en el hombre la intuición del Creador. Despierta además la expectativa, más aún la esperanza de que ese Dios se mostrará alguna vez, y despierta al mismo tiempo la consciencia de que el hombre puede y debe caminar a su encuentro. Pero el conocimiento que surge de la creación y se concreta en las religiones puede también perder el rumbo, de modo que ya no ponga al ser humano en un movimiento que vaya más allá de él mismo, sino que lo induzca a quedarse fijado en sistemas con los que piensa poder afrontar los ocultos poderes del mundo. En esta narración se hacen visibles ambas cosas. La estrella conduce a los sabios en primer término solo hasta Judea. Es totalmente natural que en la búsqueda del rey de los judíos que acaba de nacer, vayan a la ciudad real de Israel y al palacio real. Era normal pensar que el futuro rey hubiera nacido allí. Luego, en segundo término, para encontrar definitivamente el camino hacia el verdadero heredero de David, necesitan la orientación de las sagradas escrituras de Israel, el discurso del Dios vivo.
Regresando al texto evangélico, los sabios llegan al supuesto lugar de la promesa en el Palacio Real de Jerusalén. Preguntan por el Rey de los Judíos, que acaba de nacer. Esta es una forma de expresión típicamente no judía. En el ámbito judío se hablaría del Rey de Israel. De hecho, esta expresión pagana, Rey de los Judíos, solo aparece de nuevo en el proceso de Jesús y en la inscripción colocada sobre la cruz, utilizada en ambos casos por Pilato, que era pagano. Se puede decir, entonces, que aquí, en el momento en el que los primeros paganos preguntan por Jesús, resuena ya de alguna manera el misterio de la cruz, inseparablemente asociado a la realeza de Jesús. Con bastante claridad se anuncia este misterio en la reacción a la pregunta de los magos por el rey que acaba de nacer. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él, relata el evangelista. Y a fin de esclarecer la cuestión del pretendiente al trono, extremadamente peligrosa para él, el rey Herodes actuó de la siguiente forma. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. ¿Y qué respuesta dio la eminente asamblea a la pregunta por el lugar del nacimiento de Jesús? Según San Mateo, respondió con una frase formada con palabras del profeta Miqueas y del segundo libro de Samuel. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. En este punto, debe recordarse que Belén era la ciudad del joven y pequeño pastor David, que se convertiría en el gran rey de Israel, y de cuya descendencia surgiría el Mesías de Dios. En consecuencia, tal y como señala Benedicto XVI, la respuesta de los sumos sacerdotes y escribas a la pregunta de los sabios tiene, por supuesto, un contenido geográfico práctico que ayuda a los magos a seguir su camino, pero no es una interpretación solamente geográfica, sino también teológica del lugar y del acontecimiento. Después del encuentro con la palabra de la Escritura, la estrella que al llegar a Jerusalén se había ocultado vuelve a brillar para los sabios. La creación interpretada por la Escritura habla de nuevo al hombre. Mateo recurre a superlativos para describir la reacción de los sabios. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Es la alegría del hombre alcanzado en el corazón por la luz de Dios, y a quien se concede ver que su esperanza se cumple. La alegría de aquel que ha encontrado y ha sido encontrado. Entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Los sabios realizan ante el niño rey la prosquínesis, es decir, se postran ante él. Es el homenaje que se rinde a un rey Dios. De aquí se explican también los dones que los sabios ofrecen. No son regalos prácticos como los que habrían sido útiles en ese momento para la Sagrada Familia. Son el reconocimiento de la dignidad regia de aquel a quien se ofrecen. La tradición cristiana ha visto representados en los tres regalos, con diferentes variantes, tres aspectos del misterio de Cristo. El oro remite a la realeza de Jesús, el incienso a su condición de Hijo de Dios y la mirra a su humanidad mortal, al misterio de su pasión. De hecho, la mirra aparece en el Evangelio de San Juan después de la muerte de Jesús. El evangelista nos relata que Nicodemo llevó, entre otras cosas, mirra para embalsamar su cadáver. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Así, mediante la mirra, el misterio de la cruz se asocia nuevamente a la realeza de Jesús y se anuncia ya misteriosamente en el homenaje de los sabios. Tras la adoración y el ofrecimiento de los regalos, el evangelista San Mateo concluye brevemente:
Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. A partir de este punto, las Escrituras no vuelven a mencionar nada acerca de los sabios de Oriente, por lo que se hace preciso acudir a otras fuentes. De este modo, recurriendo de nuevo a las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, encontramos una sorprendente revelación relativa a los Reyes Magos. Según la mística alemana, durante el tercer año de la vida pública de Jesús, momento en el que la presión de los escribas y fariseos contra Jesús es cada vez más intensa, él se retira una temporada al desierto, llegando a la región de Arabia. El evangelista San Juan hace referencia a este hecho al final del capítulo 11, después de la resurrección de Lázaro. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto. Allí se habría reencontrado con Mensor y Teoqueno, dos de los magos ancianos que adoraron al niño en Belén. Saír, el tercero, habría muerto unos años antes. Según la beata, Jesús es recibido con honores y gran hospitalidad, y él, por su parte, estuvo una temporada viviendo con ellos y enseñándoles. 3 años después de la muerte de Cristo, cuenta Ana Catalina que el apóstol Tomás emprendió un viaje con el apóstol Tadeo y otros 4 discípulos hacia el país de los magos. De acuerdo con sus visiones, allí habría bautizado a Mensor y a Teoqueno, así como a otras gentes, enseñando, fundando nuevas comunidades cristianas y obrando milagros. Y desde allí se habría dirigido hacia Persia y la India. A partir de este momento, la tradición recopilada por el monje carmelita Juan de Hildesheim en el siglo XIV relata: Una vez fallecidos todos los Reyes Magos, fueron enterrados en un mismo sarcófago en la ciudad de Saba. Allí encontraría sus reliquias más tarde, en el siglo IV, la emperatriz Helena, madre de Constantino, quien los trasladó, según dicha tradición, a Constantinopla, que por entonces era la capital del Imperio Romano. Tiempo después, San Eustorgio visitó al emperador para que aprobara su nombramiento como obispo de Milán, y Constantino II, además de aceptar al prelado y su nombramiento, le entregó como obsequio las reliquias de los Reyes Magos, siendo trasladadas a la ciudad de Milán. Pero a las reliquias de los magos de Oriente aún les quedaba una aventura que vivir. En 1162, las tropas del emperador del Sacro Imperio Germánico, Federico Barbarroja, saquearon Milán, y entre los tesoros que se llevaron consigo se hallaban las reliquias de nuestros protagonistas. El emperador las trasladó a la ciudad alemana de Colonia, donde fueron acogidas con grandes manifestaciones de júbilo, y se dispuso custodiarlas en su magnífica catedral. En palabras de Benedicto XVI, Los habitantes de Colonia fabricaron para las reliquias de los Reyes Magos el relicario más precioso de todo el mundo cristiano, y como si no bastara, levantaron sobre él un relicario mayor todavía, la Catedral de Colonia. Desde entonces, las reliquias de estos sabios estudiosos del firmamento, que emprendieron una larga marcha para encontrar y adorar al Rey de los judíos, al Dios hecho hombre, han sido veneradas por los pueblos en la sucesión imperturbable de los siglos. De este modo, los fieles, el santo pueblo de Dios, sigue honrando con su veneración a quienes fueron los primeros en reconocer en Jesucristo al Mesías prometido, al Rey de Reyes, los primeros en postrarse ante Él.